central. Acá por el sector sur está despejadísimo, muy iluminado el día, con algo de frío, por cierto. A esta hora en la capital de la región de Magallanes hay 7 grados de temperatura. Nuestra máxima va a ser de 9, tal cual se los decíamos muy temprano. Está en línea, le doy un abrazo a la distancia, lo saludo también a esta hora al psicólogo, exconcejal también de la ciudad de Punta Arenas, Mario Pascual Prado. ¿Cómo estás, Mario? Gusto de saludarte, bienvenido. Muchas gracias, Mauro, buenos días y bueno, un saludo a todos los auditores y no sé si estás saliendo por la tele tú, por lo menos. Por todas las plataformas, está su foto en pantalla en este momento, don Mario. Bueno, a todos los que... A todos. En redes sociales, en el Facebook Live que estamos transmitiendo también, a través de radiopolar.com para el resto de Chile y el mundo. Mario, te planteaba ayer por WhatsApp, la idea es conversar un poquitito de cómo afrontar, porque una de las cuestiones bravas que se está viendo por estos días es la salud mental, ¿no? Yo imagino que tú también las has ido a dar una vuelta. Estos momentos también son de mucha observación para que uno vaya analizando lo que va sucediendo, pero vivir en cuarentena, ya 3 semanas, estamos entrando a la 4ª, vamos a cumplir un mes la otra semana en cuarentena, es complejo psicológicamente para cualquier ciudadano, me da la impresión, ¿no, Mario? O sea, es complejo no solamente el vivir en cuarentena, sino que la situación de vivir en un estado de pandemia generalizado, ¿no?, a nivel mundial hoy día, en una ciudad más aislada como la nuestra, por supuesto que tiene consecuencias bastante importantes, desde el punto de vista, no solamente desde el punto de vista físico, que es quizás lo que más preocupa en un primer momento, ¿no?, sino que también, como tú bien dices, desde el punto de vista psicológico y también social. Y consecuencias que son a corto plazo y también a largo plazo. Entonces, evidentemente, quizás uno no le ha dado la importancia que puede tener en el momento estas reacciones, pero evidentemente que pueden tener consecuencias bastante preocupantes más adelante. Así que me parece excelente poder hablar algunas cosas. No vamos a poder hablar de todo, quizás sería bueno, lo planteaba también el otro día en otro lugar, poder hacer a lo mejor un set o no sé, un esquema de poder trabajar un par de cosas, porque las reacciones no son las mismas en algunos grupos, digamos. Hoy día vamos a hablar con una generalidad, a lo mejor algo con el niño si alcanzamos, porque el tiempo también es corto. Pero no es igual, le afecta de una manera distinta al personal, por ejemplo, de la salud. ¿Ya? Hay recomendaciones que son específicas para el personal de salud que está trabajando en contacto directo con esta enfermedad. Hay también acciones para gente de la tercera edad, hay acciones también para niños, hay acciones para adolescentes, que no es lo mismo que los niños, ¿ya? Y bueno, para el público objetivo en general, ¿no? Pero quizás plantear primero cuáles son las reacciones esperables que nosotros estamos viendo o que deberían ocurrir, y que es lo esperable, lo normal, no es que sea normal. Lo que pasa es que no ocurre esto mucho, pero bueno, somos un país bastante resiliente que ha tenido bastantes catástrofes, ¿no? Hace terremotos y otras cosas. Pero bueno, evidentemente, una de las reacciones más importantes que va a aparecer es el miedo a enfermar, es obvio, o a morir, digamos, a partir de esta situación. Otra de las reacciones normales que ocurren es evitar acercarse a las instituciones de salud. Tenemos miedo de ir al hospital, tenemos miedo de ir a la clínica. ¿Por qué? Por temor a que yo me pueda infectar, ¿ya? Otro de los temores importantes que yo creo que ahora se está empezando a notar mucho más en nuestro país, Mauro, en nuestra ciudad también probablemente, es este temor a quedarse sin trabajo. También, claro. A ser despedido. Sí. A no generar ingresos, ¿ya? Y esto va también relacionado con esta sensación de sentir impotencia respecto de no poder proteger a nuestros seres queridos, porque no los podemos proteger desde el punto de vista de la salud, porque los podemos contagiar, ¿no es cierto?
no lo podemos quizás proteger porque no le podemos llevar a lo mejor, o tenemos miedo de que no le podamos llevar a lo mejor aquellos componentes que componentes o también recursos necesarios básicos para la vida de nuestros seres queridos: alimentación, vestuario, salud, etcétera. También el temor de estar separados de ellos. Esta es una situación bastante importante, esta situación de que no podemos ir a ver, por ejemplo, a nuestros padres, abuelos. También genera un nivel de estrés importante. Todas estas situaciones que estamos hablando, Mauro, en general van provocando una situación de estrés importante en cada una de las personas que lo está viviendo. Mario, hay determinados grupos en términos de edades, niños, adolescentes, gente mayor como nosotros, la tercera edad, que se vean más afectados en estos tiempos, o todos los grupos se ven afectados de distintas maneras y ya nos tenemos que meter en la cuestión individual, o hay grupos que notorio y marcadamente se ven más afectados. Yo creo que todos los grupos, no hay un estudio respecto de eso hoy día, porque esta es una situación nueva, ¿no? Sí, porque podría decir que era una situación de guerra, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, los más afectados eran las personas que iban a la guerra, ¿sí? Claro. Efectivamente, de hecho, se crearon muchos instrumentos para medir los niveles de estrés postraumático en veteranos de guerra, ¿sí? Pero esta es una situación nueva, entonces no pueden, será en materia de estudio después, de ver a quién afectó más y a quién afectó menos, pero el que afecta, afecta. Oye, va a ser un tiempo de mucha observación y de agarrar mucho insumo, para poder analizar posterior a la pandemia, ¿cierto? Sí, por supuesto, para la gente que se dedica a la investigación. Nosotros que trabajamos, en el caso mío, que trabajo con el tema de los trastornos ansiosos y del ánimo desde hace ya 20 años, no tanto, no 15, 18 por ahí. Y nos hemos metido mucho en este tema del estrés postraumático, porque trabajamos con empresas que efectivamente tienen accidentes laborales importantes, etcétera. Ya manejamos respecto de las temáticas que, primero de diagnóstico y también después de tratamiento. Pero, evidentemente, desde el punto de vista de lo que tú dices, desde el punto de vista de la gente que se dedica a la investigación, esto va a ser muy interesante. Pero bueno, yo no me dedico a esa área, entonces mucho no... Por cierto, era un comentario sí, claro, arregló seguido. Mario, a propósito de la ansiedad y este comportamiento de la gente, ¿cómo podemos entender, o cómo ves tú, estas largas filas para ir al supermercado? Porque la respuesta es que el almacén está más caro, pero pucha que cuesta entender ver 2, 3 cuadras de filas de gente, la gran mayoría lo que hemos visto en estos días con mascarilla, pero en otros días sin mascarilla, sin protección, no respetando ese 1,5 metros, 1,80 metros, casi 2 metros de distancia social que hay que tener si es que uno va a este tipo de... ¿Cómo podemos entender el comportamiento de la gente? Porque la autoridad incluso ha llegado a retar a la gente. Uno en los medios también dice, ¿pero hasta cuándo? Sí, es un porcentaje minoritario, si sabemos que somos 150, 160 mil habitantes en la comuna y que se entreguen 15.000 permisos, que no hay un detalle también de si la mitad de esos 15.000 permisos son de gente que tiene que ir a trabajar obligadamente, o si de verdad es toda la gente que va al supermercado y saca permisos todos los días. ¿Cómo entendemos esa ansiedad, eso, en no acostumbrarse a estar encerrado en la casa? ¿Cómo lo podemos tratar de interpretar, Mario? Yo creo que son varias las situaciones. Primero, lo que tú dices me parece importante, la falta de información respecto de determinadas situaciones. A mí me da la impresión, y lo he planteado en las redes sociales y en otros lugares, de que tenemos que ser muy claros con la población, ¿ya? Y además, no solamente tenemos que ser claros, sino que también tenemos que ser respetuosos de que exista una sola voz respecto de esta temática. Nos guste o no nos guste, porque nosotros podemos ser críticos. Es como, no sé, tú fuiste parte de un grupo musical, ¿no es cierto? Cuando había un problema, bueno, se discutía ahí, pero después se lograba tener una sola voz. Sí, es verdad. Nosotros hoy día hemos tenido una situación en nuestra región, por lo menos, donde la vocería ha sido errática, donde aparecen
múltiples voceros donde han entregado información falsa incluso, y eso evidentemente genera ansiedad. Genera una sensación, lo que estábamos diciendo recién, miedo a contagiarse, a estar aislado durante mucho tiempo y evidentemente a no tener los insumos necesarios para poder soportar desde el punto de vista económico esta situación. Entonces, bueno, la gente, bueno, hay distintas teorías, ¿no? Una puede ser que estén muy ansiosos y tengan temor, entonces quieran tener todo, entonces compran 20 paquetes de papel confort, no sé. Claro, tal cual, entonces quiero estar preparado por si acaso no voy a... esto es como si viniera, no sé, pues no, es como estas películas donde no puedes salir durante un año de tu casa. La otra situación que también es real es que hay gente que no tiene una cantidad de recursos importantes, porque cuando nosotros hablamos de soluciones estamos hablando como una familia, entre comillas, tipo que puede acceder a determinadas, por ejemplo, terapia, etcétera. Pero también nos olvidamos de que hay segmentos de que viven al día a día y que por lo tanto no tienen la capacidad de poder ir una vez a la semana, una vez cada 15 días al supermercado, y que tienen que ir todos los días. Entonces, se cruzan muchas variables como para poder hacer juicios. Eso por un lado. Y lo otro, que como la información no ha sido tan adecuada y como hay tanta falta de seriedad respecto a algunas temáticas, yo creo que la gente tampoco... Yo creo que recién está empezando a tomar conciencia en la medida que... O sea, todavía cree, yo veo que mucha gente cree que esto es un tongo. Que es un invento, que hay unas teorías conspirativas para tal cosa o para tal otra. Yo creo que no es así. Y por lo tanto la gente no confía en que no cree que esta situación sea tan compleja. Yo veía ayer un reportaje de un grupo eran extranjeros, ya, y habían descubierto una sala de juego, estaban todos infectados. Y ellos decían que como ellos son una raza distinta, ellos no se contagian. Entonces, igual hay mucho de ignorancia, ¿no? Respecto a estas temáticas. Uno ve a veces comentarios donde dice, bueno, pero ¿cómo puede llegar a decir esto esta persona? Entonces yo creo que tampoco ha habido el espacio para educar adecuadamente respecto de qué se trata este virus, cuáles son las consecuencias, cómo se llama, cuál es la enfermedad, cuál es el virus, porque no es lo mismo, una cosa es tener el virus y otra cosa es estar enfermo, es como el SIDA, ¿te acordás? Que tú podías tener, pero no estar enfermo. O sea, el miedo es la base al final de todo lo que estamos conversando. Hay mucho miedo de distintos niveles y a determinadas y diferentes cosas, pero el miedo está por sobre todas las cosas. El miedo a la incertidumbre, por un montón de factores que tú lo has detallado, y el miedo te paraliza, porque el miedo no te deja avanzar por ninguna parte. Mauro, hay miles de factores más, lo que pasa es que yo me imagino que no da el tiempo, pero sí. daría para hablar una mañana completa. Pero evidentemente que hay temor. ¿Y ese temor qué provoca? Provoca mayor ansiedad. Mayor ansiedad significa empezar a tener trastornos alimenticios. Por ejemplo, ya no como comía antes, como menos, como más, ¿sí? Si como más empiezo a subir de peso, me empiezo a angustiar. Bueno, la gran mayoría hemos comido más, en rigor. No sé tú, pero yo sí. Sí, yo he subido unos cuantos kilos. Y además eso genera también un nivel de ansiedad, porque mira, si son un montón, parece tontera lo que voy a decir, pero es verdad que nosotros estamos regidos por ciertos patrones de, digámoslo, belleza, no sé, o estéticos. Y por ende también nos empieza a gustar de que subimos de peso y entonces no podemos ir al gimnasio, que no podemos hacer esto, y son cosas que todo el día la gente está hablando de esto. Empezamos a tener trastornos del sueño, nos quedamos más tarde mirando tele, nos levantamos más tarde, se trastocan los horarios, no descansamos adecuadamente, empezamos a tener a lo mejor pesadillas incluso, o sueños desagradables respecto de esta situación. Estamos expuestos todo el día. Yo siento que, bueno, esto es una situación personal,
al principio yo estaba como muy pegado con el tema, yo siento que hoy día ya no me meto en las noticias, no quiero verlo, ¿sí? Bueno, porque además me metí a estudiar también un poco más respecto a algunas situaciones, y una de las recomendaciones para todos, aprovecho a decirlo al tiro, es, bueno, sí, informarse, ¿ya? Pero que eso sea, ojalá, la menor parte del día. O sea, que el tema del coronavirus, qué sé yo, sea un tema donde yo me informe adecuadamente donde corresponde, no en la red social. Si yo quiero saber, por último, bueno, me meteré en el Google científico, no sé, buscaré documentos de la OMS, ¿sí? Pero no de cualquier persona, ¿sí? Sino estudiaré eso, pero después también tengo que empezar a hacer otras actividades de la vida, armar una rutina, aunque sea difícil. Mario, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Disculpa, ¿qué hacemos en honor al tiempo? Nos quedan algunos minutos todavía, porque además quiero mostrar esta planilla que tú me enviaste para explicarse a la gente. No sé qué vamos a hacer con eso, si se puede ocupar, pero ya me lo explicas. Sí, te lo voy a comentar después. Esa planilla, ya la voy a mostrar, Cris, dame un segundito. Antes quiero preguntar, ¿qué hacemos con los más chicos de la casa? Con los cabros chicos, con nuestras hijas, con nuestros hijos, los más pequeñitos, tal vez que, de más que muchos no entienden todo lo que está sucediendo y se aburren en estas 2 supuestas semanas de vacaciones de invierno que no son vacaciones, ¿no? Porque tienen que estar encerrados en la casa o en su pieza. No son vacaciones, eso es una falacia. Pero bueno, obviamente a los niños, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero preguntarle a tu hijo qué conoce respecto a este tema, ¿ya? Y por lo tanto saber qué le está pasando a él, escucharlo. ¿Qué ha escuchado? ¿Qué piensa él? Y bueno, validar la información que es correcta y darle a entender o hacerle comprender aquellas cosas que no son reales. Obviamente explicándole y usando datos científicos provenientes de fuentes calificadas, no sé, lo que yo te decía, enseñarle, hablarle realmente, no esconderle la situación a los niños. Activar la capacidad de poder escuchar adecuadamente, de observar, de estar atento a los cambios en los estados de ánimo que puedan tener los niños. A lo mejor se ponen más agresivos, se ponen más ansiosos también como nosotros, se empiezan a comer más, se angustian, andan tristes, se aíslan. Bueno, estar como atento a esas situaciones, responder a las inquietudes. Importante también que nosotros podamos gestionar, Mauro, nuestros propios sentimientos y sensaciones, porque los niños no son tontos, ¿sí? Nosotros creemos que no entienden, pero ellos entienden muchas cosas, y además se dan cuenta de muchas cosas. Si nosotros estamos angustiados, si nosotros tenemos miedo, y le decimos al niño que no, pero le transmitimos con nuestro cuerpo, con nuestros tonos, con nuestra forma indirecta de comunicarnos, verbal y también físicamente, le comunicamos todo lo contrario de lo que le estamos diciendo desde el punto de vista verbal, el niño se da cuenta que hay un conflicto. Sí, me va a encontrar extraño, obviamente. Obviamente, o sea, sí. Como yo te dijera así, cuánto te quiero, Mauro, así con voz de, en realidad te odio, ¿sí? Y tú vas a decir, bueno, qué raro que este gallo me diga esta cuestión así, ¿no? Sí, claro. Pero, bueno, sí. Pero eso sucede. El mensaje, claridad el mensaje, ¿no? Exactamente, y darle a entender. Y una vez que entienda y tenga sus dudas ya relativas, porque, bueno, al otro día le puedan aparecer otras dudas, y esto va a ser una constante. Pero bueno, generarle rutina, pero no abrumarlo por rutina. O sea, no levantarlo a las 8 de la mañana, no decir a las 10 vamos a tener actividad familiar, a las 12 vamos a ver películas. No, generar una rutina mínima, ¿no? Donde sí, claro, la persona también se pueda salir de estos temas. No sé, porque tenga que hacer su cama, ordenar su pieza, no a nivel... O sea, las cosas que teníamos que hacer todos, que hemos tenido que hacer toda nuestra vida. Pero no dejarlas de hacer. Sí, exactamente, no dejar de hacer las cosas.
Me queda un minuto, Mario, y quiero mostrar, por favor, Christopher, ahora sí, muchas gracias, Chris. Esta lámina que nos has enviado, a continuación hay una lista de problemas acá que a veces tienen las personas en respuesta a una experiencia muy estresante. Por favor, lea cada problema cuidadosamente y luego circule uno de los números a la derecha para indicar cuánto le molestó este problema durante el pasado mes. ¿De qué se trata esta lámina y cómo podemos ayudar a la gente con esto? Mira, esa es la última, te lo quise enviar porque es el último test o checklist respecto de situaciones de estrés postraumático que pudiesen estar afectándonos hoy día. ¿Ya? O sea, es lo último que ha salido del último congreso de los psicólogos que trabajan con este tema. Y por lo tanto, ¿por qué te lo dejé? Porque a lo mejor a alguien le puede interesar pedirlo, solicitarlo ahí a la radio. Yo igual hice un anuncio ahí en Facebook y puse ahí, bueno, tú tienes mi celular igual, me pueden mandar un WhatsApp, yo se los puedo enviar, y que lo hagan de forma gratuita. Yo no estoy atendiendo en este tiempo, porque me parece que no es lo más adecuado. Sí, a mis pacientes les contesto cosas, pero no hago terapia, no me gusta hacerlo por Skype. Pero sí yo puedo ayudar, por ejemplo, corrigiendo esta planilla. Esto la gente lo puede llenar, ojalá lo más fehacientemente posible. Si no le ocurre, una de las cosas que aparece ahí, poner 0, tratar de hacer una escala, decir del 1 al 4, ¿cuánto creo yo que me está ocurriendo esto? Y aquí en la mitad 2, y bueno, evidentemente hay unos puntajes de corte. Por un lado hay puntaje de corte y por otro lado esto está basado en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Salud Mental a nivel mundial, el último diagnóstico, y por lo tanto tiene varios criterios. Y bueno, depende, cada una de esas frases, o grupo de frases depende de uno de esos criterios, y uno podrá saber si tiene que ver más con la ansiedad, tiene que ver más con trastornos de otro tipo, etcétera. Entonces yo ofrezco la posibilidad de que me lo envíen contestado, le saco una foto, me lo envían a mi WhatsApp con nombre, bueno, el teléfono obviamente va a estar en el WhatsApp, el nombre. Evidentemente yo soy una persona que quiero caracterizarme por mi ética en el sentido profesional de ser riguroso en no dar a conocer en las personas que me puedan enviar esto. Y yo le diré entonces cuál es el resultado, quizás darle algunos tips de qué deberían hacer y bueno, plantearle que cuando la situación cambie, lo más probable es que deba o no deba también hacer una psicoterapia. Con quien sea, me da lo mismo, yo no estoy tratando de llegar y ver cómo puedo aportar de una manera a esta situación. Perfecto. Vamos a estar de nuevo en contacto, Mario. Yo creo que es muy bueno ir generando estos espacios para conversar de estas cuestiones que son fundamentales en la cotidianidad. De repente las dejamos de lado. Te envío un abrazo, Mario. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ti. Ojalá podamos, como te decía, trabajar, ojalá con la gente de salud primero, porque ellos están muy afectados, muy angustiados. Yo lo sé. Entonces a lo mejor trabajar con ese grupo, después niños, adolescentes, y así vamos viendo. Yo quedo a disposición para lo que quiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Un abrazo a todos. Saludos a la familia, que esté muy bien. Chao, buen día. Igualmente. Pausa. Chao. Ya venimos y conversamos con el diputado Gabriel Boric en los próximos minutos. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet.